Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a hablar sobre el formato de referencias APA. En un video anterior les platiqué sobre lo que son las fuentes de información, las citas y las referencias de nuestras fuentes. En ese video les comenté acerca del formato para hacer nuestras referencias empleando lo establecido por la Asociación de Psicología Estadounidense. Y es lo que a continuación les voy a platicar. Primero, ¿qué es el formato APA? El formato APA es un estándar que está establecido por la Asociación Americana de Psicología, por sus siglas en inglés APA, que nos indica la forma en que se debe organizar, presentar y publicar un documento, ya sea física o digitalmente. Es decir, el formato APA no solo sirve para referenciar, sino que, entre otras cosas, también ayuda al autor a crear un documento para que éste sea claro y organizado, así como a reconocer el origen de las ideas empleadas y así no caer en plagio. Entre otros aspectos, el formato APA establece la portada del documento o publicación, cómo hacerlo, qué elementos debe contener, así como los tamaños o medidas de las hojas, de los márgenes del documento, el interlineado, el espacio entre párrafos y sangrías, y lo que son las citas y las referencias bibliográficas, entre muchas otras cosas. O sea que dentro de los estándares de APA están contenidos las citas y las referencias que a continuación les voy a platicar sobre cómo emplearlas. Y cuando hablamos del formato de referencias APA, nos estamos refiriendo a la forma de dar a conocer a nuestros lectores de dónde obtuvimos nuestra información. Es decir, proporcionamos información que ayuda al lector a identificar las fuentes de información, y este formato de referencias depende mucho del tipo de fuente que empleamos. Como sabemos, hoy en día, aparte de las publicaciones impresas como libros, revistas, periódicos, etcétera, contamos también con un sinfín de información por medios electrónicos, principalmente por internet, de todo tipo. Eso implica que podemos consultar información de esas fuentes, lo que también deberíamos referenciar en un momento dado en nuestros trabajos. A continuación, les proporciono el formato de referencias si estamos consultando un libro físico. Y el formato para referenciar nuestra fuente es el siguiente: indicar el apellido, uno de los apellidos, una coma y la inicial de uno de los nombres del autor. Entre paréntesis, el año de publicación, punto, título del libro, punto, entre paréntesis, la edición del libro o de la publicación, punto, lugar de publicación, dos puntos, y la editorial del libro. A manera de ejemplo, aquí les proporciono esta fuente que es de Porter ME, el cual fue publicado en 2009. Lleva por título Estrategia competitiva, dos puntos, técnicas para analizar industrias y competidores. Es la primera edición y fue publicado en Madrid, España, por la editorial Pirámide. Como pueden ver, al momento de proporcionar las referencias es necesario que empleemos lo que es una sangría francesa, en donde la primera línea de la referencia o del texto siempre va alineado al margen, y todas las líneas inferiores con un pequeño margen después del margen de la hoja, es decir, con la sangría propiamente. Este es un ejemplo de una fuente física, o decir, de una publicación impresa de un libro. Aquí tenemos la publicación de un libro, pero
pero únicamente, es decir, quizás lo podemos haber consultado o descargado de internet, comprado, o nos lo pudieron haber eh, compartido, ¿no? Y básicamente son los mismos datos anteriores: el apellido, la inicial del nombre o de los nombres, el año de publicación, el título del libro. Y ahora con la diferencia de que después del título del libro ya no vamos a poner ni el lugar, ni la edición, ni la editorial, sino que va el texto literalmente recuperado el día, y poner el día, el mes y año, y de URL de la fuente. A manera de ejemplo, aquí tenemos Magallón M, 1993, Filosofía Política de la Educación, México, UNAM, recuperado el 26 de abril de 2020 y aquí está el enlace de dónde fue recuperado este libro o esta publicación. En la descripción del video les dejo un enlace donde ustedes pueden consultar más ejemplos dependiendo del tipo de fuente que hayamos consultado. En este caso solo estoy abordando un libro impreso y un libro electrónico, pero acuérdense que también tenemos fuentes audiovisuales, videos de YouTube, páginas web, que no necesariamente son libros, pueden ser un artículo publicado directamente en un sitio web. Ahora bien, ¿cuáles son los errores más frecuentes al momento de referenciar? Es decir, las referencias incorrectas o que no debemos hacer al momento de integrarlas en nuestro documento. Uno de esos errores es indicar solamente el título del libro o de la revista o del periódico sin hacer referencia a los demás datos que debería tener la referencia propiamente. Es decir, omitiendo los datos importantes como autor, editorial, año, etcétera, etcétera. Solemos tener errores, sobre todo cuando consultamos fuentes digitales o electrónicas. Si consultamos información de una página, algunos solamente pegan el enlace o la URL de la página web. Esto es incorrecto. Sí es parte de la referencia, pero no es la referencia completa, pues estamos omitiendo el título, el autor, el año, etcétera, etcétera. La fecha de consulta también. Otro error que solemos cometer al momento de referenciar es pegar como referencia el resultado de una búsqueda hecha en una herramienta de búsqueda, valga la redundancia, como Google. Y aquí les doy un ejemplo. Es decir, cuando buscamos nosotros en Google cierto tema y nos arroja X cantidad de resultados, y de esos resultados escogemos o empleamos algunos para realizar nuestro trabajo, pero al momento de referenciar lo que hacemos es pegar el enlace del resultado de la búsqueda, que por lo general nos va a dar un enlace tan largo como el que les estoy mostrando en esta ocasión, y va a iniciar precisamente con el nombre del buscador y la palabra search, lo que indica que es el resultado de una búsqueda. Esto es incorrecto. O bien también pegar solamente el enlace del buscador. Eso es incorrecto porque no es la fuente de la información, es una herramienta que nos ayuda a precisamente buscar, encontrar, ubicar, identificar fuentes de información que nos puedan ayudar en un momento dado. Entonces, estos ejemplos son incorrectos porque omiten o definitivamente no tienen nada que ver directamente con la fuente de información, por lo que no recomiendo realizar este tipo de referencias. Pues bien, espero que les haya servido esta pequeña explicación sobre lo que es el formato APA y cómo hacerlo brevemente. Les repito que en la descripción del video van a encontrar un enlace muy confiable de una fuente que nos habla de manera más detallada sobre el formato APA y cómo hacerlo. Incluso les comparto un enlace que nos ayuda a generar este formato simplemente proporcionándole la información que nos va pidiendo. Pues bien, me despido y espero que les sea de utilidad este video. Hasta la próxima.